Buenos, estimados compañeros del curso de Finanzas Corporativas, nuestro grupo integrado por Nelly Serrano, Omar Quesada y María Fernanda Gómez, les vamos a hablar acerca de la emisión de bonos. Primeramente, ¿qué es un bono? Un bono es un instrumento de deuda que emite una empresa o administración pública para financiarse. El emisor de un bono promete devolver el dinero prestado al comprador, normalmente más unos intereses fijados previamente, conocidos como cupones. Por eso se les conoce como instrumentos de renta fija. Son las principales fuentes de financiación de las grandes empresas y las administraciones públicas. Características de los bonos. Son establecidos en cada emisión y formalizados mediante un contrato en el prospecto de las mismas. Tiene un patrón de pagos y se define como una ley contable o financiera que permite establecer la relación funcional entre las variables que definen la forma en la que un inversionista deriva ingresos de su inversión. Además, tiene condiciones contractuales: la tasa de interés nominal o tasa de interés facial, el plazo, el vencimiento del activo financiero y la frecuencia de los pagos. Dentro de las condiciones contractuales que definen el patrón de pagos, se establece la forma en la que el bono incrementa la riqueza del inversionista o la forma en la que la empresa debe pagar sus obligaciones a sus inversionistas. De tal manera, al definirse el valor o el precio de un patrón de pagos específico, se ha de definir el valor o el precio de todo patrón similar. Ventajas de los bonos. Los costos de la deuda es definido y limitado y los tenedores no participan en utilidades crecientes. Los accionistas no comparten el control de la empresa. Generalmente la tasa exigida de los bonos es más baja. Se pueden establecer cláusulas de reembolso. Son fáciles de vender y comercializar y permite diversidad de usos, mejoramiento de la liquidez, capacidad de financiamiento de proyectos, capital de trabajo, reestructuración de fuentes de financiamiento. Dentro de las desventajas, tenemos que, como es un cargo fijo y en el caso de que la empresa no produzca suficientes utilidades, este puede caer en quiebra. Como la deuda tiene una fecha fija de vencimiento, se debe estar alerta a la misma para el reintegro del principal, y también tiene altas tasas de captación provenientes de apalancamiento producido por obligaciones que pueden disminuir el valor de las acciones. Además, es un compromiso de largo plazo, por lo que conlleva mayor riesgo en el caso de que no se concrete. Tipos de bonos. Tenemos el tipo de bono estándar, características genéricas y patrones de pago homogéneos, fechas de vencimiento establecidas, pagos constantes y fijos de cupones, pago del principal al vencimiento. Seguidamente, los bonos cero cupón no reconocen pagos intermedios. El único flujo que reciben inversionistas se verifica hasta el vencimiento y el precio que se paga en el momento de compra es equivalente al valor actual de la suma futura que equivale al valor facial. Instrumentos amortizables. Tienen la condición de poder efectuar pagos parciales del principal y el inversionista recibirá esos pagos adicionales a los de los intereses correspondientes a las cancelaciones de las amortizaciones establecidas. Además, instrumentos con cláusulas de ajuste. Tienen ajustes en la forma en la que se determinan los rendimientos o en la forma en la que se ajusta el principal. Deben de negociarse en los mercados secundarios por precio antes de por rendimiento. Tenemos los instrumentos con tasas ajustables, que consideran los ajustes en las tasas de interés con las que se calculan los cupones al momento de hacer efectivo el pago. Esas cláusulas pueden estar ligadas a distintas variables. En el ámbito internacional se les conoce como floating rate notes o títulos de tasas fluctuantes. Dentro de los requisitos de emisión de bonos en Costa Rica, se tiene que estar regulado por la Ley del Mercado de Valores y el Reglamento sobre Oferta Pública y de Valores, así como por la SUGEF. Tenemos que tener en cuenta que la emisión de bonos se realiza por medio de una oferta pública y se debe realizar una solicitud con toda la formalidad y el contenido determinado. También se tienen que presentar documentos que lo acrediten, existencia y el registro de una auditoría,
Además, presentar el prospecto, la indicación de plazos mínimos y máximos y cualquier otro requisito que la superintendencia indique. Sobre la oferta pública, debe de ser solicitada y firmada por el representante legal de la entidad. Además, se debe presentar el prospecto, la calificación de riesgo, información financiera, documentación legal y administrativa. Y además el emisor deberá contar con un agente de pago, que es el que se encargará de pagar a los respectivos custodios. Riesgos. Se tiene que cualquier decisión de inversión no está exenta de riesgo, pero existe una regla básica en finanzas que indica que ante la posibilidad de mayores rendimientos o ganancias se asumirá un mayor grado de riesgo. Pero el nivel de riesgo en los productos financieros puede depender de varios factores. Tenemos dos tipos de riesgo que vamos a estudiar. Uno, el riesgo crediticio, que es la posibilidad de que el emisor del bono no pueda hacerse cargo de la devolución del préstamo. Y dos, el riesgo de mercado, que es la posibilidad de que se disminuya el precio del bono ante variaciones en los tipos de interés del mercado. Tenemos que el riesgo de incertidumbre, y existen al menos tres formas de convertir una situación de incertidumbre en un ambiente de riesgo. La primera es comprando la información, la segunda es haciendo el uso del proceso de señalización y la tercera es el uso de probabilidades subjetivas, que determinan las probabilidades de un evento, por lo cual es posible calcular su valor esperado. Ante un mayor riesgo percibido, la exigibilidad de rentabilidad en un bono será mayor. El costo financiero de una emisión de bonos para una empresa que es percibida como riesgosa, con una alta probabilidad de no poder hacer frente a sus obligaciones, será muy elevado que para una empresa considerada segura. Escenarios de implementación. Hemos considerado para este ejercicio a la empresa Florida Bebidas, que tiene un vencimiento de bonos para el 4 de noviembre del 2019. El monto a vencer es de 5.250 millones y con base en el análisis de razones financieras se determinó que actualmente no se posee la liquidez necesaria para hacer frente al vencimiento con recursos propios, por lo que tendrá que refinanciar ese monto. Aquí podemos ver la razón de la deuda. Además, se puede observar que como los bonos estandarizados representan el 5.42 del total de pasivos y patrimonios en el 2017, mientras que los préstamos representaron el 25.67, con una proporción de 5 veces mayor. Al evaluar que la entidad ha financiado el 56 de sus activos en el periodo del 2000 y 2017 para el pago de los bonos en el 2019, esa deuda será para pagar a los 5.250 millones que se le debe a los inversores que compraron sus bonos en el 2014. Por esa razón, se compara la emisión de bonos contra un préstamo bancario para evaluar la mejor alternativa para refinanciar el vencimiento. Tenemos el escenario 1, emisión de bonos. Aquí podemos ver las características y el flujo de los pagos. Se podrían captar los 5.250 millones, pero la empresa terminaría desembolsando 9.477 millones, como se puede ver en este cuadro. Luego tenemos el escenario 2, que tenemos esas condiciones de préstamo, esa tasa de interés anual del 12.5 y se terminaría desembolsando 7.087 millones de interés en más capital. Como conclusión, se puede observar que en este punto es más barato refinanciar la emisión próxima a vencer con un préstamo. No obstante, la compañía Florida Bebidas deberá evaluar si los bancos tienen apertura para incrementar sus posiciones como acreedores en la empresa. En caso contrario, el mayor riesgo para el inversionista de comprar bonos justifica el costo adicional que tendría FIFCO. Muchísimas gracias por su atención.